Familia, ¿cómo están? Yo soy Alberto Parás y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el dolor más fuerte que has sentido en tu vida? Quizás algunos están pensando en un hueso roto, duele horrible, o a lo mejor algunos dicen, no, el infarto que me dio al miocardio. Las mujeres están diciendo, no, el parto, no, ese sí es un buen dolor físico. Pero a lo mejor también estás pensando en un dolor emocional, relacional, cuando tienes alguna pérdida, estás en una crisis y como que duele aquí en el centro del corazón. Y todos esos dolores en verdad son un problema que tú y yo tenemos en esta vida. En esta vida vamos a enfrentar dolor. Ahorita estamos viviendo tiempos de crisis, de pérdida y de dolor. Y muchas veces no estamos bien equipados para enfrentar nuestro propio dolor y para acompañar a otros. Es un dolor. Es muy interesante porque cuando alguien está en dolor, aún en dolor emocional, como que se le doblan las rodillas, ¿verdad? Y lo que necesita es que alguien venga y lo sostenga. Esta es una palabra clave para lo que vamos a estar hablando, el sostener a otros, acompañarnos en la pérdida, a sostenernos los unos a los otros. Y vamos a estudiar un pasaje que Jesucristo nos enseña la manera adecuada de sostenernos, a quién debemos de sostener cuando narra la parábola del buen samaritano. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Y aquí Jesucristo nos enseña esta parábola del buen samaritano, pero quiero comenzar unos versículos antes, en el versículo 25, para entender todo el pasaje y el contexto en lo que Jesucristo nos está enseñando aquí. Y dice así: de cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Una gran pregunta, las dos que le hace este hombre. Jesucristo contesta haciendo otra pregunta y luego viene esta contestación: amar a Dios sobre todas las cosas, con las fuerzas, corazón, mente. Pero luego dice: y amar a tu prójimo. Dos relaciones que tenemos en la vida: la vertical con Dios nuestro Padre, pero la horizontal con otros. Y viene esta buena pregunta: ¿y quién es mi prójimo al que debo de amar como a mí mismo? Y entonces Jesucristo da la parábola del buen samaritano. Versículo 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces, aquí está un hombre con dolor, con gran pérdida, en crisis, estaba medio muerto, había tenido una pérdida, lo habían asaltado, ¿no? O sea, de repente le vino una crisis y él no se la buscó. Versículo 31. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Y yo creo que este sacerdote tenía lo necesario para poder ayudar a este hombre en problemas, pero no lo hizo. Versículo 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. También este ayudante, yo creo que tenía lo necesario para ayudar, pero no tomó la acción, no lo vio como su prójimo, ¿no? Y luego versículo 33. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y aquí está el contraste que Jesucristo está haciendo en la parábola. Es una audiencia de judíos que está preguntando a Jesucristo, que está escuchando a Jesucristo. Los samaritanos eran los enemigos de los judíos. Y entonces, para dramatizar y poner su punto de Jesucristo, lo hace dramático porque dice: un samaritano despreciado. Y toda la audiencia dijo: no vas a ser al héroe de la historia un samaritano, ¿verdad? Pues sí lo hizo el héroe de la historia, este samaritano despreciado. Dice: y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Y esta es la clave del pasaje.
Los otros dos hombres, aunque tenían lo necesario para ayudar, no fueron movidos a compasión. Pero este samaritano despreciado, o sea, que parecía que no estaba calificado, este sí fue movido a compasión. Versículo 34. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre le contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. El que mostró compasión, esa es la clave. Tú y yo tenemos prójimos y debemos de ser prójimos del otro. Tenemos lo necesario para ayudar, pero la pregunta es si vamos a ser movidos a compasión. ¿Quién es mi prójimo? Es un amigo o pariente en necesidad, por el cual yo soy movido a compasión y le ayudo, lo sostengo. ¿Qué hacer? Entonces, esos son nuestros prójimos. En este tiempo de crisis, pérdida y dolor, hay muchos necesitados a nuestro alrededor y tú y yo nos tenemos que mover en compasión. ¿Qué tenemos que hacer por nuestro prójimo? Y esta es la palabra que quiero puntualizar en este tiempo: sostener. ¿Qué hizo este hombre samaritano con el otro medio muerto? Lo sostuvo, ¿no? Nos dice Lucas 10, versículo 34. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. O sea, el vino y el aceite de oliva en especial es un antibiótico tópico muy, muy poderoso. Y dice, y se las vendó. O sea, el hombre estaba medio muerto, él mismo no podía, y entonces lo sostuvo, le ayudó. Luego lo subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y este es el concepto de sostener. Cuando tú ayudas a la otra persona a hacer lo que la otra persona no puede hacer por él mismo. O sea, este hombre estaba medio muerto y no podía sanar sus heridas, no podía moverse a ese lugar de refugio, no podía pagarse por su alojamiento porque lo habían robado, y este buen samaritano lo sostuvo en esa ayuda, movido en compasión. La necesidad de un tercero, ¿sabes qué? Va a producir pérdida e inconveniencia. Este buen samaritano llevaba su agenda y era un inconveniente pararse, desviarse y gastar en este hombre sin la certidumbre que iba a recuperar en algo. Pero esa pérdida y inconveniencia lo hizo porque fue movido en compasión. La compasión nos va a llevar a hacer cosas increíbles, pero necesitamos dejar que esté en nuestro corazón y que brote y que sea movida a la acción para hacer una ayuda adecuada a los otros. Pero necesitamos estar dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora, sostener, esta es la parte clave. O sea, la parte de la compasión nos va a llevar a movernos a otros para sostenerlos, acompañando en la pérdida, es sostener a otros en ese tiempo de necesidad. ¿Qué es sostener? Es la función que consiste en ayudar a una persona en dolor a soportar y trascender una crisis. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando tú sostienes, estás ayudando a la persona en necesidad, en crisis, en dolor, a poder trascender ese problema. O sea, no sigue la parábola, pero suponemos que días después este hombre que estaba medio muerto, pues sanó, empezó a recuperarse, y llegó el otro buen samaritano, a lo mejor lo llevó a su casa y siguió adelante en su vida, ¿no? Gracias a Dios que se encontró con este buen samaritano que fue movido en compasión y lo sostuvo. ¿Qué es sostener entonces? Son actos de ayuda. Cuando tú sostienes, tú lo estás haciendo a través de actos de ayuda que realizamos representantes cristianos, representantes de Cristo. Recuerda, tú y yo somos las manos de Jesús en este mundo, que estamos dirigidos para sanar, para ayudar, sostener, guiar y reconciliar a personas que están en necesidad, cuyos problemas son de importancias
a ellos y les preocupan. ¿Te acuerdas? Hablamos el domingo pasado de ese factor de valor o de valoración. Muchas veces un problema para ti no puede ser tan grave y quizá el sacerdote lo vio y dijo, pues no está tan mal. Pero el hombre ya estaba medio muerto, no podía. Y entonces necesitamos verlo a los ojos de la otra persona. Para ellos es de importancia, para ellos les preocupan. Y entonces llegamos con esos actos de ayuda. Implica una restauración en el bienestar físico, pero también en el bienestar a nivel espiritual. Y esos actos de ayuda. Muchas veces la ayuda no necesariamente va a ser una parte física como vendar heridas físicas, pero en ocasiones tiene que ver con vendar heridas emocionales, espirituales, en el alma. Pablo nos escribe esto en Gálatas 6:2 y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo nos envió a ser luz y sal. Y tenemos que hacerlo en maneras prácticas, en especial en estos tiempos. Y cuando tú y yo sobrellevamos, ¿no? Sostenemos unos a otros, las cargas los unos de los otros, ¿sabes qué? Estamos haciendo iglesia de acuerdo al modelo de Cristo. Estamos siendo luz y sal en el mundo. ¿Cómo es entonces que podemos sostener? Y vamos a ver algunas cosas muy puntuales, prácticas para llevar las cargas unos de otros, para sostenernos unos a otros. Primero, con oración. La oración es una manera muy práctica y puntual que tú y yo nos podemos sostener ante la necesidad. Yo tengo mi grupo Paz y el otro día alguien en el grupo Paz expresó una necesidad, un problema, una batalla que él está viviendo en este tiempo. Yo lo escuché y además de orar en ese momento, me llevé la carga en oración a mi lugar secreto. Y entonces, aunque nos vamos a ver la siguiente semana, todos los días yo estoy orando por esa persona en esa necesidad. Y entonces es muy interesante porque hasta decimos, tengo carga para orar por la otra persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sosteniendo a la otra persona. Y lo hacemos en oración puntualmente, porque él está orando por su problema, pero ahora yo me estoy poniendo de acuerdo y estoy orando a Dios también y lo estoy apoyando en oración. La oración es poderosa. La oración eficaz del justo, decía Santiago, va a lograr mucho. Y tú y yo hemos sido justificados por Cristo Jesús y nuestra oración es poderosa cuando lo hacemos en el nombre de Cristo ante el trono de la gracia del Padre a nombre de aquel prójimo que está en necesidad. También con palabras de aliento. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo esas fases en la crisis y hay una frase de impacto y hay una frase como que una fase de la crisis que estamos paralizados y otra en donde podemos caer en depresión y necesitamos una palabra de aliento. Alguien que nos diga, no estás solo, estoy orando por ti. Estás acompañado, todo va a estar bien, Dios tiene un propósito en esto. Eso nos anima a escuchar esas palabras de aliento. Otra manera es con apoyo directo. Cuando damos ese apoyo en maneras prácticas y creativas. El otro día llegó a mi casa una despensa, no supimos ni de quién y una familia nos llevó una despensa. ¿Y sabes qué? Fue una manera en que sentimos aliento y apoyo. Nos sentimos, o sea, dentro de nosotros dijimos, no estamos solos. ¿Y sabes lo que hicimos? Mi mujer tomó parte de esa despensa y la completó con cosas que teníamos en la casa y fuimos y la dimos a otra familia. Actos de ayuda a gente que está en necesidad y podemos sostenernos. Y otra manera es mostrando lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Tomar una perspectiva bíblica de lo que estamos viviendo. Dios no manda el sufrimiento, pero Dios no desperdicia ningún dolor, ningún sufrimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y cuando podemos ayudar a la persona a tener esa perspectiva del plan de salvación de Dios, estamos en verdad sosteniéndonos unos a otros. Una buena pregunta en esto de sostener es, ¿cuánto debo de sostener? Acuérdate, Jesucristo nos está enseñando en esa parábola el qué, cómo y cuándo. Y hay tres cosas puntuales que yo quiero mencionar acerca de esta pregunta. ¿Cuánto debemos de sostener? Qué bueno que le haces esa pregunta. Primero, nunca hagas nada que la persona pueda hacer por ella misma en ese momento. Entonces,
medio muerto que estaba ahí, no podía él solito llegar al mesón, y entonces el buen samaritano lo llevó. No podía pagar por sus gastos porque le habían robado, y entonces el buen samaritano dejó 2 monedas de plata para sus gastos. Y entonces, no hagas lo que la otra persona puede hacer por ella misma, pero no hagas menos. Si la otra persona no puede hacer, sosténlo, apóyalo. Pero si la otra persona de repente dice, se empieza a parar y empieza a tener fuerzas, deja que ella misma se pare, apóyalo, sosténlo. Si ella misma se puede pagar ese gasto, deja que ella se pague ese gasto. Porque hay algo muy importante en la autoestima. Acuérdate, no solamente es el bienestar físico, también es un bienestar emocional y espiritual. Y la autoestima es algo muy, muy importante de levantarla cuando ha sido golpeada. Segundo, si se asiste, lleva a la persona a la independencia lo antes posible. Y entonces comienzas a asistirlo, pero lo más rápido posible, que la otra persona nuevamente se empiece a recuperar. Aún en la terapia de rehabilitación, en lo físico, se debe de dejar que la persona vaya ya rápido a empezar a llevar su propio peso, porque eso lo va a fortalecer. Porque si tú le quitas ese apoyarse, ese esforzarse, empiezas a atrofiarlo, y de igual manera en la parte espiritual y emocional. Entonces asístelo, deja que él se vaya sosteniendo y llévalo rápido a esa independencia lo antes posible. ¿Cómo lo llevas? Retirando poco a poco esa ayuda, ese sostén, para que la otra persona lo vas animando, lo vas acompañando en oración, pero que poco a poco la otra persona se vaya sosteniendo. Y tercero, ayuda a establecer un sistema de balance adecuado. Y lo estuvimos hablando también el domingo pasado, que eso es algo muy, muy importante. Cuando tú tienes un sistema de balance en tu vida, te va a permitir enfrentar esas pérdidas, esas crisis, ese dolor de una mejor manera, y te va a permitir pasar a través de ese tiempo de crisis de una manera más efectiva y más rápida. Y ese sistema de balance incluye 3 cosas. Primero, una percepción adecuada. Cómo interpretar y obtener significado de esta situación. Y nuevamente, muchas veces otra persona no sabe cómo interpretar lo que está viviendo. Siéntate con él y platica con él acerca de la perspectiva bíblica de que todo funciona para bien para aquellos que amamos a Dios, de cómo Dios no nos ha dejado solo, de cómo Dios está trabajando en nosotros, cómo Dios va a forjar el carácter de Cristo, cómo hay un propósito en el sufrimiento cuando estamos en las manos de Dios. Parte del balance también es una red adecuada de amigos y familia. Y mira, si tú ya lo estás sosteniendo, tú eres esa red de amigos y familia, porque por algo estabas cerca. Por algo pasaste por ahí, Dios te envió, o Dios te hizo saber esa información y tú fuiste movido a compasión. Pero completa esa red de amigos y familia. Invítalo a un grupo paz. Quizá tú lo ves ahí solo, aislado, y a lo mejor la misma situación lo ha llevado a aislarse, y ese es un error. Invítalo a tu grupo paz, a la iglesia, para que pueda tener esta red de amigos y de familia. Y tercero, una relación cercana, funcional con Dios a través de la oración y la meditación de la palabra. Y decíamos que esto es la parte más importante. Sí, una buena perspectiva, sí, una band of brothers, ¿no? Es un equipo de amigos que estamos caminando en esta batalla, en esta aventura de fe juntos, pero una cercanía con Dios. Es esto, el mayor factor de balance en nuestras vidas es una relación con Dios. ¿Lo entiendes? Lo mejor, lo más importante que tenemos que tener para prepararnos para el dolor, para las crisis, es tener una relación cercana con Dios. Pero entiende, en el sostener no hacemos más que la otra persona pueda hacer. Cuando sostenemos, los llevamos a independencia, les ayudamos a hacer su sistema de balance, teniendo una perspectiva correcta de la situación que están viviendo, teniendo un equipo de amigos. Pero lo más importante es aún aprovechar este tiempo para llevarlos a tener una relación cercana con el Dios del cielo, con Jesucristo, su y nuestro Salvador, y con el Espíritu Santo que nos guía, nuestro Paracletos, que nos trae consolación. Escucha esto, todo lo que hacemos hacia la vida de otras personas
está gobernado por la creencia de que Dios nos está usando para ayudarlos a que se acerquen a Él. Las olas de una tormenta que están dando en la barca de una persona, en la vida de una persona, son solamente escalones para que Jesucristo se acerque a la vida de esta persona. Los problemas, y debemos de entender esto, porque al sostener lo vamos a hacer más adecuadamente cuando tú y yo sabemos que al sostener Dios va a tomar la oportunidad para acercarse y para que esta persona se acerque a Dios. C.S. Lewis, un buen teólogo, dijo esto: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en el dolor. En cierta forma, lo que estaba diciendo es que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. ¿Escuchaste? El dolor es el megáfono de Dios. Hay gente que en el placer ha estado distraída y no ha escuchado el susurro, que a lo mejor en su conciencia no ha escuchado aquellas palabras que Dios habla a cada persona, porque Dios está interesado en cada uno de nosotros. Pero te lo aseguro, en el dolor todos escuchamos la voz de Dios. Y entonces, cuando tú y yo lo sabemos, vamos a colaborar con Dios, que de por sí ya está hablando fuerte a su vida. De por sí ellos ya tenían, ya obtuvo la atención de Dios. Y nuevamente recuerda, no es que Dios haya mandado ese dolor, para nada. Pero Dios no va a desperdiciar ese sufrimiento, porque lo más importante es una relación. Lo más importante es una salvación eterna para todos y cada uno de nosotros. El dolor es imposible de ignorar. Y por eso comenzamos, ¿verdad? Esos dolores en la vida. Y ese es el problema que tenemos, que el dolor no se puede ignorar. Pero el dolor tiene un propósito y necesitamos entenderlo. Alguien lo ilustraba así: cómo reaccionar en tiempos de dolor. Y narraba que vio un ave que estaba herida, se estrelló con el vidrio, se rompió el ala, y entonces este hombre llegó a rescatarlo. Y el ave, quería escaparse de sus manos, y aún logró, teniendo el ala, medio volar y alejarse. Y este hombre como que le decía: pero yo quiero rescatarte. Y muchas veces nuestro dolor nos lleva más bien a alejarnos de Dios. Pero también este hombre decía esta ilustración: en una ocasión llevé al doctor a vacunar a mi hijo, y mi hijo vio al doctor con la aguja. Y entonces lo que hizo es que se aferró a mi cuello y gritaba: no papá, no papá, no permitas que me inyecten, me va a doler. Pero entre más se acercaba el doctor con la aguja, entre más se acercaba el dolor, más se abrazaba del cuello de su padre, su hijo. Y esta es la parábola: que cuando el dolor venga, seamos más como el hijo de este hombre, que nos agarremos al cuello de Dios, en lugar de ser como esa ave que quiere salir lejos de las manos de Dios. Que el dolor, que es imposible ignorar, nos lleve a agarrarnos del cuello de nuestro Padre Celestial. Si tú estás viviendo en dolor en ese tiempo, estás en pérdida, estás en crisis, acércate a Dios. Él tiene un cuello indispensable para que tú y yo nos podamos abrazar. Él es el lugar de refugio. Y entonces entiende esta matemática: Jesús ministra al mundo a través de nosotros. Y leíamos Gálatas 6:2: sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero tenemos que tener esta perspectiva, que al ayudar al otro, al sostener a nuestro prójimo, vendar sus heridas, llevarlo al mesón, pagar por sus deudas, necesitamos entender que Dios tiene una historia de salvación en la vida de esta persona. Y necesitas hacerte estas preguntas. Mientras estás ayudando al otro, necesitas preguntarte: ¿cómo está la relación con Dios de esta persona? A lo mejor tú dices: está bien, quizá nada más está un poco golpeada por la situación. Anímalo, oriéntalo. Quizá está inexistente.
compártele de Cristo. Enséñale, muéstrale, predícale el plan de salvación, el amor del Padre a través de Jesucristo, su Hijo, que fue enviado para morir por ti y por mí en la cruz. Y cómo en el sufrimiento del Cordero de Jesucristo en la cruz hubo un plan para reconciliarnos con el Padre. Pregunta esto: ¿qué es lo que Dios está haciendo en su vida? Porque acuérdate, tú y yo estamos cooperando con esa historia de salvación. Y entonces pregunta tantito, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en este momento? Porque la idea es que tú puedas decir, ¿cómo puedo yo contribuir a lo que Dios está haciendo en su vida? Ya que dices, ¿cómo está la relación? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo lo está acercando? ¿Cómo le está hablando fuerte en su vida? Y entonces preguntas, ¿y cómo puedo yo ser un instrumento de ayuda en el plan de salvación que Dios tiene para esa persona? Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestras familias. Y sabes que tenemos que entender esto: Dios nunca va a permitir que se desarrolle una situación en la vida de un creyente a la que no pueda responder de manera bíblica. Siempre va a haber un consejo bíblico, una palabra de aliento en la Biblia para responder a todas y cada una de las situaciones, los problemas y los retos que tú y yo tenemos en este tiempo y en cualquiera de los tiempos. Necesitamos entender esto: la gente mejora con el quebranto. Está profundo, ¿verdad? Y está fuerte. La gente, y tú y yo somos esa gente, mejoramos con el quebranto. Nuestra familia mejora con el quebranto. Nuestros hijos mejoran con el quebranto. Nuestros padres mejoran con el quebranto. Nuestros vecinos mejoran con el quebranto. Porque si el dolor es el megáfono de Dios, es imposible ignorarlo, y Él está hablando a nuestra vida, claro que vamos a mejorar, porque nos vamos a acercar a Dios, porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas a través del dolor y del sufrimiento. Hay un propósito, y es un propósito hermoso. Y entre más rápido entendamos la utilidad, la función, el diseño del sufrimiento en nuestra existencia, mejor podemos cooperar con Dios en nuestra propia historia de salvación y ayudando a Dios en la historia de salvación de otros. Déjame ilustrártelo así. El barro es un bonito elemento, y tú con el barro puedes hacer ciertos objetos hermosos. Pero si al barro lo sometes a fuego alto, obtienes la porcelana. O sea, ¿me entiendes? El barro es padrísimo, pero la porcelana es increíble. Es más resistente, es más útil, es más hermosa. Pero no hay manera de que tú obtengas porcelana si no pones al barro en el fuego. ¿Entiendes esto? Tú y yo estamos siendo expuestos al fuego de la prueba, al dolor, al sufrimiento. Quizá tú te identificas en este tiempo con ese hombre que lo asaltaron y que estaba ahí medio desnudo, medio muerto. Quizá te identificas con el buen samaritano que está viendo la necesidad del otro, pero tenemos que tener la perspectiva de que la gente mejora con el quebranto. Tú y yo vamos a mejorar. Nuestra familia, nuestra iglesia, esta ciudad, este país, este mundo. Yo sé que va a salir mejor porque tenemos esta ayuda y esta perspectiva de Cristo. Si tú y yo tenemos un entendimiento correcto del dolor y las pruebas, esto nos va a permitir en verdad ser un sanador de otros. El caminar en el valle de sombra de muerte, como dice el salmista, te va a llevar a poder ser ese buen samaritano, sanador que describe Jesucristo en esta parábola. Muchas veces Dios solamente nos está capacitando para ser mejores ayudadores en nuestro quebrantamiento, en nuestro sufrimiento. Él nos va a capacitar
para mejor poder entender y acompañar y sostener y cooperar con esa historia de salvación en la vida de otros. ¿Y sabes qué? Esta capacitación es indispensable. Nos va a dejar mejores si lo entendemos, si nos sometemos a la ayuda de Dios, si escuchamos a Él y si corremos cerca de Él. Y yo quiero hacer una oración. Tú estás escuchando esto y tú estás en este tiempo de dolor, en este tiempo de prueba, pero tú estás escuchando la voz de Dios. Es para que te acerques a Él, y la manera de acercarnos a Él es a través de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios enviado por parte del Padre, encarnado en hombre, el mismo Dios hecho hombre, y vivió una vida santa caminando hacia la cruz. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Y yo quiero que hagamos una oración ahí en tu casa. Cierra tus ojos y hazte esta oración al Padre para que comiences a establecer una relación cercana. Porque tú lo sabes, porque es lo que has estado escuchando de parte de Dios, porque sabes que es el camino adecuado. Creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo, abrir la puerta a Jesucristo de tu corazón, de tu casa, y entonces entablar una relación cercana con aquel que todo lo ve y que todo lo puede. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por estos tiempos que estamos viviendo, que aunque son difíciles, nos han permitido escuchar tu voz. Señor, y hoy levantamos una oración a ti y te decimos y te pedimos perdón por haber caminado lejos de ti. Perdónanos, Señor, por haber ignorado tu voz tanto tiempo. Hoy te escuchamos claramente. Y Jesucristo, a ti te decimos: creemos en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, y te recibimos como Rey y Salvador en nuestra casa y en nuestro corazón. Y te invitamos a que reines aquí en nuestro corazón, a que ordenes nuestro corazón y que nos dirijas hoy y siempre al Padre por toda la eternidad. Amén. Y familia, déjame terminar orando por ti en este tiempo. Yo sé que son tiempos difíciles. Todos nosotros estamos pasando tiempos apretados y se alarga esto. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan. Señor, yo bendigo a cada casa que hoy está conectada. Señor, yo te pido para que tú las llenes y las bendigas y las guíes y les inundes su corazón. Señor, sigue hablando fuerte a sus vidas, a sus corazones. Señor, yo te pido que tú los lleves. Tú has prometido que no nos vas a probar más allá de lo que podamos soportar, y esa es mi oración para cada casa, que tú los ayudes en este tiempo. Padre, tú mándales gente que pueda hablar a cada uno en oración, palabras de aliento, con actos de ayuda, y enseñándonos y enseñándoles, Señor, a tomar una perspectiva correcta de estos tiempos. Visítalos, rodéalos, sánalos, libéralos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los amamos. Mi familia, a tu familia, los amamos en Cristo Jesús. Y te digo, todo va a estar bien, porque Dios tiene a muchísimos buenos samaritanos haciendo actos de amor y de ayuda unos por otros, y así cumpliendo la ley de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Hasta la próxima, familia.